Tierras de España. La corteza de un país modelada, esculpida por sus hombres en el fluir de los siglos. Geografía. Cultura. Memoria, punta del iceberg de la historia. Memoria de España. Ocurrió hace medio siglo. Durante casi 1000 días, estos paisajes se vieron asolados por una cruel guerra civil. Decenas de miles de muertos yacen enterrados en estas tierras hoy en paz y libertad. Los destrozos materiales sería vano calcularlos. Las heridas morales todavía subsisten. Para Europa fue el prólogo de la Segunda Guerra Mundial. Para España, el origen de 40 años de dictadura. La Guerra Civil Española fue la consecuencia del fracaso de una sociedad. Ocurrió hace medio siglo. Sin embargo, mientras para algunos permanece vivo el rescoldo del rencor, o continúan sumidos en la ensoñación de la victoria, o la derrota, la mayoría solo ve la guerra como una referencia lejana y casi ajena, cuando no ignora su existencia. La guerra civil es ya solo historia. Pero historia que es necesario comprender y asimilar para entender el presente. Ninguna guerra surge por generación espontánea. Ningún pueblo intenta autodestruirse sin razón aparente. La guerra civil estalla tras una serie de conflictos acumulados y no resueltos que empezaron a gestarse muchos años antes. El 17 de mayo de 1902, al alcanzar la mayoría de edad, Alfonso XIII jura la Constitución ante las Cortes y asume plenamente sus funciones como rey. La Constitución de 1876 ha proporcionado un largo periodo de estabilidad política, si bien ha consolidado un régimen de oligarquía y caciquismo. Tras la pérdida en 1898 de las últimas colonias, el sistema de la Restauración inicia una larga crisis que desembocará en el hundimiento de la monarquía y la proclamación de la República en 1931. Los factores que impulsan este proceso son de una gran complejidad, pero en una apurada síntesis cabrá afirmar que los líderes monárquicos no saben o no pueden resolver los 4 problemas fundamentales que tiene planteados la España del primer cuarto de siglo: el problema social, la crisis de los partidos políticos, los nacionalismos y el problema de Marruecos. El problema social es el más importante y exacerba los restantes. En comparación con los estados más avanzados de Europa, España es un país atrasado con una mayoría de población agraria de bajo nivel de vida y altas cotas de analfabetismo. La gran propiedad, el latifundio,
coexiste con la proliferación de propiedades muy pequeñas que determinan un nivel de mera subsistencia para la gran masa de la población campesina. La industrialización es muy débil, salvo en algunas zonas como Cataluña, País Vasco y pequeños focos dispersos. España es un país subdesarrollado pero no inmóvil. La pérdida de las colonias hace que muchos españoles al volver repatrien también sus capitales. Se crean algunos de los que hoy son grandes bancos. Crecen la industria y los servicios, y con ellos el tamaño y el aspecto de las ciudades. Aunque débiles, las clases medias urbanas van adquiriendo cada vez mayor protagonismo social y político. La clase obrera consolida y amplía progresivamente sus organizaciones, pese a que el nivel de afiliación es bajo, presionando ante los patronos y los poderes públicos para conseguir mejores condiciones de vida. La UGT, socialista, y la CNT, anarcosindicalista, encuadran poco a poco el movimiento obrero y sindical, normalmente reivindicativo, a veces revolucionario. Un factor externo viene a incidir de modo extraordinario en este esquema social. El comienzo de la Primera Guerra Mundial, en la que España no participa. Las potencias beligerantes orientan su actividad al esfuerzo bélico, lo que las obliga a importar de los neutrales bienes que no pueden ya producir. España va a convertirse así en abastecedora de muchos de estos países. La balanza comercial, crónicamente negativa, se cierra con superávit. España vende a Europa productos alimenticios, mineros, textiles y metalúrgicos y realiza numerosos transportes marítimos en favor de los contendientes. Es una época de bollantes negocios, rápidos y fáciles, a veces fabulosos. Hay una gran acumulación de capital. Se crean muchas sociedades importantes y nuevos bancos. Son años en que se robustece el sistema capitalista español. Sin embargo, la buena coyuntura se aprovecha solo en parte. Gran número de las ganancias se dilapidan en lujo y gastos suntuarios. Aparece el nuevo rico como tipo social muy característico de estos años, al que los caricaturistas ridiculizan con frecuencia. La clase obrera también se moviliza. Las exportaciones y la especulación han provocado fuertes alzas de precios. Los sindicatos exigen subidas de salarios, disminución de la jornada laboral y mejoras de las condiciones de vida. Quieren que los obreros participen en los beneficios extraordinarios que consiguen los patronos al amparo de la contienda europea. Pero dentro de la guerra ocurre un hecho trascendental que va a tener una influencia decisiva en los trabajadores españoles y en los de todo el mundo. Es la Revolución Soviética. En 1917, deshecha la Rusia de los zares, los comités de obreros, campesinos y soldados toman el poder. Algo que desde muchos años atrás venía predicándose a los obreros y que parecía una utopía, un sueño, un imposible, se hace realidad. La propiedad colectiva de los medios de producción y el traspaso de la decisión política a una organización proletaria de nuevo cuño, el Partido Comunista. Rusia está muy lejos, pero no tanto como para que su revolución pase inadvertida. A medida que van recibiéndose noticias concretas de lo que allí ocurre, amplios sectores de la clase obrera española se entusiasman, engrosando las filas de los partidos y sindicatos obreros que pasan a una acción más decidida. Los más radicales no se conforman con mejoras de salarios o de jornada, sino que aspiran a una transformación total del sistema económico, a una revolución. Por su parte, las clases conservadoras también sufren el impacto de la Revolución Rusa, solo que al revés. Lo que a muchos obreros entusiasma, a la burguesía le produce miedo.
Así, entre 1918 y 1920 va a tener lugar el llamado trienio bolchevique. La frase es acuñada para Andalucía por un estudioso de sus movimientos campesinos que puede aplicarse a toda España. Los sindicatos crecen vertiginosamente. El movimiento obrero católico, hasta entonces mortecino, adquiere un fuerte impulso, con la finalidad confesada de contrarrestar la acción de las organizaciones revolucionarias. Las huelgas aumentan en número, duración y violencia. La respuesta patronal es contundente: cierres y despidos. El problema se agrava particularmente en Barcelona, donde los anarcosindicalistas tienen una gran implantación. El sector más radical partidario de la violencia terrorista desborda a los dirigentes moderados. Caen víctimas de esta violencia numerosos patronos, algunos policías y hasta el propio arzobispo de Zaragoza. Por su parte, la patronal, con la complicidad y el apoyo del poder político, utiliza el llamado sindicato libre para practicar un terrorismo antiobrero del que son objetivo numerosos sindicalistas, entre ellos Salvador Seguí, conocido como el Noi del Sucre. En el campo, la situación social es grave también, y en las zonas de latifundio, sobre todo en Andalucía, llega a ser explosiva. El país valenciano se agita. Las diferencias sociales se hacen más irritantes al coexistir junto a grandes terratenientes y arrendatarios muchas familias jornaleras que pasan en paro gran parte del año y cuyo bajísimo nivel de vida y duras condiciones de trabajo contrastan con la riqueza y la ostentación de que se hace gala entre los propietarios. Los jornaleros y los campesinos pequeños, acostumbrados a convivir durante siglos con la pobreza y la miseria, sobrellevan su estado resignadamente. Pero hay momentos en que toman conciencia de la explotación a que están sometidos. Se organizan y se rebelan. A veces piden mejoras del salario y de las condiciones de trabajo. En otras, el reparto de tierras. En ocasiones, su colectivización. La Revolución Rusa, coincidiendo con las demás circunstancias de la vida española, produce uno de esos movimientos campesinos que convierten a Andalucía en problema nacional. Los sindicatos llegan a crear un auténtico poder obrero que pretende negociar de tú a tú con el Estado y con los patronos. Es la estrategia de clase contra clase. Terminada la guerra, la economía europea se rehace y en España los beneficios disminuyen. Los patronos endurecen su postura, el movimiento obrero se divide y los gobiernos acentúan la represión. Lo más grave de la conflictividad empieza a ceder, pero los problemas de base no se han solucionado. El segundo problema fundamental es la crisis de los partidos políticos de la Restauración. En torno al cambio de siglo desaparecen Cánovas y Sagasta, respectivos jefes de los partidos conservador y liberal. Tras su muerte se abrirá la lucha por la sucesión en la jefatura de tales partidos. Se abrirá una etapa en la cual aquellos partidos se dividen en grupos y capillitas, lo que les hará inviables como instrumentos de gobierno. Hay unos años en que la monarquía encuentra dirigentes capaces. Antonio Maura, jefe del Partido Conservador, emprende un programa con amplia visión de Estado tendente a reducir los vicios de la política española y, en particular, el caciquismo. En 1909 se ve obligado a dimitir como consecuencia de la Semana Trágica y su programa quedará incumplido. Es el principio del fin de la alternancia periódica en el poder de conservadores y liberales. Poco después, el rey llama a un destacado liberal, José Canalejas, que inicia una política de apertura de la monarquía hacia las fuerzas progresistas.
En 1912 cae asesinado por un anarquista. Los dos intentos más serios de modernizar el régimen, el conservador de Maura y el liberal de Canalejas, quedan abortados. Los partidos dinásticos vuelven a dividirse. El monarca recurre a jefes de facción. El conde de Romanones preside varios gobiernos liberales, entre otros el que decreta la jornada laboral de 8 horas. Eduardo Dato se convierte en uno de los más relevantes políticos conservadores en activo. Pero un atentado anarquista acaba con su vida en 1921. Si los partidos dinásticos, únicos que el rey llama a gobernar, están descompuestos, los restantes tampoco son alternativas eficaces. Ninguno consigue movilizar ni encuadrar importantes sectores de la opinión pública, ni responder a las grandes demandas de la sociedad española de la época. Los republicanos se encuentran tan divididos como los monárquicos. El único grupo con organización medianamente eficaz es el Partido Radical de Alejandro Lerroux, que difícilmente puede aspirar a gobernar el Estado, ya que inquieta con programas como el que en 1906 expone a sus jóvenes partidarios. Entrad a saco en la civilización decadente y miserable de este país sin ventura. Alzad el velo a las novicias y elevadlas a la categoría de madres para virilizar la especie. No os detengáis ni ante los altares ni ante los sepulcros. Luchad, matad, morid. Pero hay también republicanos más serios y menos demagógicos, como el pequeño grupo dirigido por Melquiades Álvarez, que termina aceptando la monarquía e intenta su reforma desde dentro. También fracasa. El Partido Socialista, más moderno en sus planteamientos y en sus métodos, va implantándose lentamente. Pero solo en 1910, en alianza con los republicanos, consigue un diputado en la persona de su fundador, Pablo Iglesias, cuando sus principales homólogos europeos están ya ampliamente representados en los parlamentos respectivos. Por la derecha se producen intentos de crear un partido católico. Hay movimientos de clara vocación política que cuentan con un diario de gran calidad periodística, El Debate. Pero tampoco cuaja en España un partido confesional moderno al estilo de otros países europeos. En la extrema derecha se sitúan los carlistas, igualmente divididos y con un programa que solo mira hacia el pasado. El desajuste entre la realidad social y la vida política, entre la España real y la España oficial, como se decía entonces, da lugar en 1917 a una grave crisis. En agosto, los socialistas, con el apoyo republicano y anarquista, promueven una huelga general, en muchos sitios violenta, que pide cortes constituyentes y una reforma democrática del Estado. Otra manifestación de la crisis la constituye la formación de las denominadas juntas de defensa, movimientos corporativos de jefes y oficiales que debilita la cohesión interna del ejército. La vida política española tiene un tercer problema grave, muy grave, sin resolver: el de los nacionalismos, singularmente el catalán. Al entrar el siglo XX, Cataluña ha tomado conciencia colectiva de identidad. Una larga historia de autogobierno, una lengua propia, un derecho específico, un desarrollo económico superior al del conjunto español configuran el hecho diferencial. Los repetidos fracasos desde el gobierno por modernizar la sociedad y el Estado y la poca eficacia de una administración rigurosamente centralista, junto con esa conciencia colectiva de identidad, hacen surgir movimientos que desde posiciones diversas reivindican el reconocimiento de la personalidad política del Principado. Tal estado de opinión lo recoge y organiza en particular un partido, la Lliga Regionalista de Cataluña, fundada en los albores del siglo. Sus líderes más importantes son Enric Prat de la Riba, teórico del catalanismo de derechas, y Francesc Cambó, financiero y hombre de acción política.
El programa de la Lliga se centra en un objetivo fundamental: la autonomía para Cataluña. Participa en todas las elecciones y pronto desbanca a los partidos dinásticos. Al final de la Guerra Mundial, el nacionalismo catalán, al que se unen el vasco y en menor medida los de otras regiones, redobla sus esfuerzos. Cambó, en nombre de la Lliga, defiende vigorosamente en las Cortes un proyecto de estatuto de autonomía para Cataluña. Encuentra la incomprensión y el rechazo de liberales y conservadores. En la prensa y en la calle se produce un movimiento anticatalán acentuado como respuesta a las manifestaciones antiespañolas de los grupos catalanistas más radicales. Frente a estas actitudes consideradas separatistas, se generará en ciertos ambientes, especialmente en Madrid, una reacción que puede caracterizarse de exaltación españolista. Por otra parte, el gobierno intenta alcanzar un compromiso, pero encuentra oposición en Cataluña. La Lliga se retira del Congreso. Cambó, de vuelta a Barcelona, resume en una famosa frase su actitud: monarquía, república, Cataluña. Los grupos que dominan el catalanismo político son decididamente conservadores. Y el movimiento obrero es más fuerte y más radical en el Principado que en ninguna otra parte. La burguesía de la Lliga se encuentra, sin embargo, ante un dilema. Enfrentada al gobierno de Madrid por la autonomía, necesita de él para mantener el orden público. En este conflicto, el interés de clase vence a la aspiración nacionalista. Cuando arrecia el terrorismo anarquista, la Lliga abandona su campaña por la autonomía, participa en algunos gobiernos y colabora estrechamente con las autoridades militares en la represión del pistolerismo. Ello da lugar a que la Lliga se divida, se potencie la izquierda catalanista y surjan grupos minoritarios que preconizan la independencia. El último de los grandes problemas al que debe enfrentarse la monarquía de Alfonso XIII es el de Marruecos. A medida que pasen los años, va a convertirse en una auténtica sangría de vidas y recursos, en un cáncer del régimen que contribuirá de forma decisiva a su erosión. Los orígenes de este problema se remontan al siglo XIX, cuando florece el colonialismo. España ha guerreado en Marruecos para asegurar su presencia en el norte de África y promover la estabilidad de la zona. Tras la pérdida de las colonias ultramarinas, los dirigentes monárquicos, en línea con una corriente de opinión, optan por proseguir una aventura exterior con el fin de recuperar algo del antiguo prestigio internacional. El ejército, por su parte, desea también una oportunidad para desquitarse. Esta no puede ser otra que Marruecos, rico en minerales de hierro, cuya explotación supondría un excelente negocio para algunos capitalistas españoles. Pero aún falta otro elemento para que España se comprometa definitivamente: los intereses de las grandes potencias, singularmente Inglaterra y Francia. El Reino Unido siente la necesidad imperiosa de controlar la navegación por el Mediterráneo, cuya puerta es el Estrecho de Gibraltar. Domina desde el Peñón la costa norte y no quiere que Francia se asiente directamente en la meridional. Por ello propone que se establezca sobre Marruecos un protectorado dividido en dos zonas: la norte, pequeña para España, y la más extensa, en el sur, para Francia. Las negociaciones duran varios años, hasta que los dos países llegan a un acuerdo definitivo en 1912. No es lo mismo un tratado que la ocupación del territorio y el ejercicio efectivo del protectorado. Con anterioridad, a 1912, las tropas españolas han sufrido el primer gran impacto negativo del problema marroquí. Un grupo de obreros que construye en 1909 una línea férrea junto a Melilla es atacado por bandas de nativos. Ello da lugar a una serie de combates entre marroquíes y el Regimiento de Cazadores de Madrid. En el tristemente célebre Barranco del Lobo sufren un auténtico desastre.
Para remediarlo, el gobierno envía nuevas tropas en parte formadas por reservistas. Muchos están casados y tienen hijos. Se produce entonces una fuerte reacción popular que va a dar lugar a los hechos conocidos como la Semana Trágica. En Barcelona, cuando los reservistas son obligados a embarcar, estalla una huelga general que deriva en insurrección violenta. Son incendiados y destruidos gran número de templos y conventos. El ejército interviene para dominar a los huelguistas. Se acusa de instigador de los sucesos al pedagogo de inspiración anarquista Francisco Ferrer Guardia. Tras someterlo a consejo de guerra, es fusilado. La ejecución y la forma de llevar a cabo la represión de los demás implicados producen un movimiento nacional e internacional de protesta. Los problemas de Marruecos continúan. La presencia española en el norte de África apenas si es efectiva en 4 ciudades: Ceuta, donde reside el alto comisario; Tetuán, Melilla y Larache, sedes de las respectivas comandancias generales. El resto del territorio está en poder de las tribus que no reconocen el protectorado. Especialmente belicosas son las que habitan en la zona comprendida entre Melilla y Ceuta, ciudades que de hecho están incomunicadas por tierra. En 1921, el comandante militar de Melilla, general Manuel Fernández Silvestre, decide ocupar una serie de posiciones en el interior. Los rifeños, dirigidos por Abdelkrim, atacan a los españoles que sufren en Anual una horrible matanza. La noticia conmociona a España entera. Penosamente se reconquista parte del territorio perdido. En las operaciones destaca el comandante Francisco Franco, que 2 años más tarde será teniente coronel y jefe del tercio. ...1921 es el año más triste del reinado de Alfonso XIII, según comentará más tarde el propio monarca. La causa no es solo el desastre militar, le preocupan también sus consecuencias políticas. En la calle, en las cortes y dentro del propio ejército, no se oye sino una palabra: responsabilidades. Los distintos grupos políticos procuran utilizar la situación para sus propios fines. Las izquierdas antimonárquicas, con el socialista Indalecio Prieto como figura más destacada, se sirven de la catástrofe de Anual para atacar a la corona. El embajador británico Sir Ernst Howard cree con evidente exageración que solo un sistema autoritario puede salvar a la monarquía de caer en un sistema próximo al soviético. En julio de 1923, las Cortes se preparan para un gran debate sobre las responsabilidades que se aplaza hasta septiembre. Pero las Cortes no volverán a reunirse. El 13 de este mes, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, se pronuncia en Barcelona. El rey acepta el hecho de fuerza y comienza una dictadura militar. En la situación de descomposición a que ha llegado el régimen, solo caben 2 posibilidades: o una reforma a fondo de carácter inequívocamente democrático, o un golpe violento que trate de solucionar los problemas por la vía autoritaria. En la elección de esta última, el riesgo es muy grande. Algunos lo avisan, el rey lo sabe. Del éxito o del fracaso de la dictadura dependerá la suerte de la monarquía. El golpe del general Primo de Rivera no encuentra oposición en un primer momento. Muchos lo acogen con agrado, los más con indiferencia. En realidad, la clase política, los partidos y el Parlamento están tan desprestigiados que nadie sale en defensa de ellos. La opinión pública tiene la sensación de que acaba de fallecer un moribundo. Si esa resistencia no fuera una mera pasividad, sino que quisieran perturbar con hechos y con actos esta trayectoria gloriosa que le corresponde correr a España
y que está... Tan pronto como es designado presidente del gobierno, Primo de Rivera nombra un directorio militar, si bien se reserva la dirección de la política española. Al comienzo consigue realizar sus primeros objetivos: rápida mejora del orden público y de la seguridad ciudadana, descenso de la conflictividad laboral, represión de los movimientos nacionalistas. Pero con mucho, su éxito más importante estriba en poner fin al problema de Marruecos. Francia había sido reacia a colaborar con las autoridades españolas en el conflicto con Abdelkrim hasta que éste ataca a los franceses en su zona de protectorado. Los dos países llegan entonces a un acuerdo de cooperación militar, lo que permite a Primo de Rivera planear la operación decisiva, el desembarco en Alhucemas, realizado con pleno éxito bajo la dirección del general José Sanjurjo en septiembre de 1925. Posteriormente, se emprenden una serie de acciones militares que en 2 años facilitan la ocupación efectiva y la pacificación del territorio. Lo mismo que antes las grandes derrotas, esta victoria quedará ahora en la memoria del pueblo. Desde que toma el poder, Primo de Rivera anuncia que muy pronto se producirá lo que denomina el retorno a la normalidad constitucional. El éxito de Marruecos podría ser ese momento. Puede retirarse como triunfador, devolver a los ciudadanos las libertades públicas suspendidas por el régimen y restaurar el sistema parlamentario de partidos. Pero lo que hace Primo de Rivera es todo lo contrario. Institucionaliza su dictadura y proyecta una nueva constitución que dentro de la monarquía cambie el sistema liberal por otro de tipo corporativo. Ello fomenta la oposición al dictador, de la que forman parte nostálgicos de la vieja política, como el propio conde de Romanones, intelectuales represaliados como Miguel de Unamuno, generales de prestigio como Valeriano Bayler, republicanos como Lerroux o Marcelino Domingo. La oposición se materializa en algunos pronunciamientos militares que pueden considerarse de opereta y que no tienen mayores consecuencias. Sí las tiene, en cambio, el enfrentamiento del arma de artillería con el dictador, quien llega al extremo de expulsar de ella a todos los jefes y oficiales y a cerrar la Academia de Segovia. El apoyo del rey a Primo de Rivera va a enfriar los sentimientos monárquicos de muchos artilleros. Pero estos conflictos apenas preocupan a la mayoría de los ciudadanos. La dictadura es una época de prosperidad económica en la que se da un evidente progreso material, sobre todo en obras públicas y telecomunicaciones, y se registra la decisiva consolidación del capitalismo industrial y financiero en España. También se producen importantes hechos culturales. La dictadura es, en realidad, bastante blanda. Mientras no se inmiscuyan en política, los intelectuales y artistas tienen amplio campo de acción. En estos años trabajan a pleno rendimiento los hombres de la generación del 98, la de 1914, con figuras como José Ortega y Gasset y Manuel Azaña. Nace la de 1927, con poetas como Vicente Aleixandre, Federico García Lorca, Dámaso Alonso y Gerardo Diego. Es una época de esplendor para la pintura y para la música. Juan Gris, Pablo Picasso, Manuel de Falla. El arte catalán produce pintores como Joan Miró y Salvador Dalí, músicos como Pau Casals y arquitectos como Josep Lluís Sert. El auge cultural no favorece a la dictadura, sino al contrario. La sociedad se ha hecho más ilustrada y exige ser más libre. Sectores que antes apoyaban a Primo de Rivera, ahora le retiran su adhesión e incluso se le oponen.
Aunque los conflictos estudiantiles son un serio problema en el último año del régimen, la enseñanza superior recibe un fuerte impulso con la creación de la ciudad universitaria madrileña, cuya primera piedra coloca a Alfonso XIII en 1929. Seguramente ha de ser el portavoz de la futura ciudad universitaria y seguramente han de ser los mayores colaboradores con que podré contar en lo... En ese mismo año, una enorme sacudida agita la bolsa de Nueva York. Las cotizaciones se hunden. Fortunas gigantescas se vienen abajo. Multitud de parados marchan sobre Washington. Una ola de violencia sacude Norteamérica. En España su repercusión no llegará hasta 2 años más tarde, ya más suavizada. Sin embargo, la cotización internacional de la peseta, que el ministro de Hacienda, José Calvo Sotelo, ha hecho símbolo de la fortaleza de la dictadura, cae vertiginosamente. El gran capital desconfía del régimen de Primo de Rivera. Incluso sus compañeros de armas le retiran el apoyo, por lo que en enero de 1930 el rey acepta su dimisión. La dictadura va a arrastrar en su caída a la monarquía. El único de los grandes problemas que deja definitivamente resuelto es el de Marruecos. Los demás solo los ha aplazado. Y ha agravado hasta el paroxismo el problema político. Al acabar con los viejos partidos dinásticos, ha destruido las únicas organizaciones que apoyaban claramente a la monarquía, al paso que ha fomentado indirectamente la oposición republicana, que a la caída del dictador se manifiesta creciente, segura y avasalladora. Significados monárquicos declaran públicamente su paso al republicanismo. Las soluciones posibles son 2. Volver a la Constitución de 1876 o elaborar otra nueva. Lo primero es prácticamente imposible. Lo segundo equivale a dar vía libre a las fuerzas y al sentimiento republicanos. La monarquía va a intentar una reforma del sistema desde dentro. El resultado será su propio naufragio. Sin embargo, los diplomáticos norteamericanos en España informan a Washington sobre un peligro comunista que solo existe en su imaginación. Crean con ello recelos que tendrán su repercusión en el futuro. Para sustituir a Primo de Rivera, el rey designa a otro general, Dámaso Berenguer. It is a pleasure for me to make it known through Fox Moviton that the greatest peace and prosperity exists actually in Spain. With the confidence of my king and my countrymen, I hope to be able to maintain the welfare of my country for all the time. I will govern. Pero ni la amnistía que decreta, ni otras medidas de gobierno son capaces de frenar el abandono en que muchos monárquicos van dejando a la corona. Ortega y Gasset publica un resonante artículo titulado El error Berenguer, que causa un gran impacto. Españoles, vuestro Estado no existe, reconstruidlo. Delenda es monarquía. La monarquía debe ser destruida. En el verano de 1930 tiene lugar el llamado Pacto de San Sebastián, un acuerdo entre representantes de las principales fuerzas republicanas para tratar de sustituir el régimen con el compromiso de otorgar, una vez proclamada la República, la autonomía a Cataluña y a otras regiones que lo soliciten.
Los republicanos actúan en todas partes y de muchas formas, reuniendo multitudes en mítines como el de la Plaza de Toros Monumental de Madrid. En diciembre de 1930, los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández se sublevan en Jaca, en combinación con una huelga general que fracasa. El comité revolucionario es encarcelado y puesto en libertad poco después. Los 2 militares son ejecutados y se convierten en los primeros mártires de la República. Cae Berenguer, a quien sustituye el almirante Juan Bautista Aznar. Se convocan elecciones municipales como primer paso para la renovación política del régimen. Tienen lugar el domingo 12 de abril de 1931. Los republicanos las plantean como un plebiscito a favor de la República. El número de concejales monárquicos supera en mucho al de republicanos, pero estos triunfan en la casi totalidad de las ciudades donde se precisa un número de votos muy superior para ser elegido. La mayoría de la opinión entiende que es la República la que ha triunfado. Y en efecto, el 14 de abril, el Comité Revolucionario, convertido en gobierno provisional bajo la presidencia del exministro monárquico Niceto Alcalá Zamora, asume pacíficamente el poder. Alfonso XIII decide abandonar España y explica su actitud en un manifiesto hecho público días más tarde. Hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas en eficaz forcejeo con quienes las combaten. Pero resueltamente quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil. No renuncio a ninguno de mis derechos, porque más que míos son depósito acumulado por la historia. Mientras habla la nación, suspendo deliberadamente el ejercicio del poder real y me aparto de España, reconociéndola así como única señora de sus destinos. Se inicia una nueva experiencia, una experiencia llena de esperanzas.